Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este Kubernetes Community Days España. Estoy realmente agradecida por aceptar mi charla. Mi nombre es Edith Puglia, trabajo para Percona como evangelista técnica. Actualmente soy de Perú, actualmente me encuentro viviendo en Reino Unido con la visa de talento global para Reino Unido. También soy embajadora de CNCF. Estoy organizando actualmente el Kubernetes Community Days de Lima, Perú, junto a un equipo también maravilloso. También he sido nombrada como capitán de Docker y estoy haciendo meetups en Ayacucho, la ciudad en la que he nacido. Y he colaborado para proyectos de código abierto como Apache Airflow y ahora estoy traduciendo la website de Kubernetes del inglés al español. Si tienen algunas preguntas con respecto a esto que he mencionado, pueden contactarme en LinkedIn y en otras redes sociales. La agenda de hoy vamos a cubrir lo que es Kubernetes para las personas que recién están entrando en este mundo de Kubernetes y para las que no, es una especie de reforzamiento. Vamos a ver los operadores de Kubernetes, algunos componentes básicos como el Custom Resource Definition, el OLM y los controles o Custom Controllers. También vamos a ver un poco de cómo crear estos operadores. Vamos a ver dónde están todos estos operadores localizados y vamos a hablar un poco sobre la comunidad de data en Kubernetes. De Data en Kubernetes Community. Ok, comenzamos con Kubernetes para refrescar, o K8S, ¿cierto? Sabemos que para hablar de contenedores tenemos que hablar sobre procesos aislados que corren encima de nuestro sistema operativo. Eso lo entendemos. Pero para poder aislar estos procesos necesitamos una tecnología de containerización, en este caso es Docker, que nos permite crear esos contenedores aislados y cada contenedor va a tener las librerías, las dependencias, el runtime que solamente nuestra aplicación necesita. Y también va a contener la aplicación a sí misma. Entonces, eso es un contenedor, pero con el tiempo hemos estado viendo que los contenedores, también el uso de contenedores tienen desafíos cuando corremos contenedores a gran escala. Por ejemplo, la orquestación de contenedores. Cuando tenemos ya no solamente 1 o 5 contenedores o 10, tenemos sino 100 o miles de contenedores corriendo a la vez, necesitamos herramientas que nos permitan orquestar de manera eficiente esos contenedores. La seguridad, ya no hablamos de un script de seguridad que nos permite crear la seguridad entre los contenedores o velar por la seguridad de nuestros contenedores, sino hablamos de scripts a gran escala que nos permite ver la seguridad de la conexión de todos esos contenedores corriendo a la vez, ¿no? También hablamos de herramientas de monitoreo y registro que nos permiten orquestar muchos contenedores, la escalabilidad, hablamos de escalar hacia arriba, escalar hacia abajo, ¿no? Esa facilidad de poder escalar nuestros contenedores a demanda y el almacenamiento y persistencia de datos cuando hablamos de contenedores de base de datos. Las ventajas de contenedores justamente actúan sobre esas desventajas que nos brindan los contenedores. En el caso de Kubernetes, tenemos la automatización de despliegues, nos permite automatizar de una manera eficiente los despliegues a gran escala de nuestros contenedores. También nos permite la portabilidad de nuestras aplicaciones porque podemos crear clústeres no solamente en una plataforma tal vez on-premise, sino en la nube y hacer esa transferencia de nuestros clústeres. También nos permite la autocuración porque en un clúster de Kubernetes, el mismo clúster detecta qué componentes no están funcionando y los vuelve a crear, con la finalidad de crear una consistencia en el clúster. Y tenemos una buena opción para microservicios, ¿no? Microservicios, Kubernetes encaja perfecto para el uso de microservicios. Tenemos una comunidad activa como esta comunidad de Kubernetes Community Days y existen varios meetups y varias iniciativas dentro de la comunidad de Kubernetes y la amplia adopción de Kubernetes ya se ha convertido en un estándar actualmente en la que ya no solamente hablamos de la parte del despliegue, sino muchísimo más que eso. Vamos a verlo más adelante. Entonces, la terminología de Kubernetes, existen muchísimos objetos dentro de Kubernetes, muchísimos términos, pero ahora vamos a hablar solamente de 3 en los cuales nos vamos a enfocar. Tenemos los pods, que en sí un pod es una unidad básica de un clúster de Kubernetes.
que tiene un contenedor o más contenedores, pero un contenedor es el que va a tener nuestra aplicación principal y que estos pods comparten red y almacenamiento. Tenemos también los despliegues, que ya es el despliegue de nuestra aplicación, en la que definimos un estado deseado de nuestro clúster o de nuestros objetos en el clúster, en la que también podemos definir réplicas, decirle, ok, quiero dos objetos, dos pods, tres, o también podemos desescalar esas réplicas, ¿no? Y tenemos el componente de los servicios, que es el acceso a los pods y cómo estos pods se van a interactuar entre ellos. Ok, no sé si habrán visto una aplicación en Internet cuando han estado estudiando sobre Kubernetes. El link lo tienen ahí para que puedan replicarlo. Es de Code Cloud. Este ejemplo lo he cogido de ese curso. Entonces, tenemos para conocer los componentes y cómo se relacionan y cómo estos conceptos que ya hemos visto se relacionan entre sí, vamos a desplegar una aplicación. ¿Ok? Y esta aplicación contiene simplemente un frontend, que es un voting app, en la que tú seleccionas, escoges entre gatos y perros y te muestra la aplicación, te muestra los resultados de esa votación en otra página web. ¿Ok? O sea, tenemos dos aplicaciones web, Voting App y Result App. La primera te escoge la votación y la otra te muestra los datos. ¿Ok? Hasta ahí tenemos dos. Veamos cómo esto se ve en manera de contenedores. En manera de contenedores tenemos nuestra aplicación Voting App, que es una aplicación en Python, que ya está dentro de un contenedor, y tenemos el Result App, que es una aplicación en Node, que también está dentro de un contenedor. Pero no solamente contamos con esos contenedores, sino tenemos otros más. Tenemos la parte de Redis, por ejemplo, que también está dentro de un contenedor, que va a coger los datos de Voting App y los va a almacenar en memoria temporal. Y el Worker, que es una aplicación de backend, que de alguna manera va a tratar de coger los datos de Redis y las va a almacenar en otro contenedor que tiene una base de datos Postgres. Y los datos de esta base de datos Postgres va a ser accedida a través de esta otra aplicación que vimos, la que va a mostrar los resultados de nuestra votación. Ok, hasta ahí todo está en contenedores, ¿correcto? Esa etapa ya la hemos pasado hace mucho, mucho tiempo atrás. Ahora veamos cómo esto se relaciona con respecto a los puertos. Las dos aplicaciones iniciales que les mostré van a ejecutarse en el puerto 80. Por ejemplo, Voting App en el puerto 80, el usuario va a acceder a este puerto de la aplicación y va a poder ver la interfase gráfica de votación. Y los resultados también lo va a poder ver en el puerto 80, accediendo a través de una página web. Ahora, veamos cómo Redis, para acceder a Redis, la aplicación backend va a necesitar acceder a través del puerto 6379. Lo mismo para la base de datos. Para acceder a esta base de datos, que va a ser accedida por Result App, por esta aplicación y por esta otra, por este worker, va a tener que acceder por el puerto 5432. Ok, una vez que hemos definido estos puertos, viene el tema de servicios. Ya sabemos qué aplicaciones necesitan conexión, qué aplicaciones necesitan ser accedidas, ya sea por el usuario o ya sea por otros componentes dentro del clúster. Entonces, es donde creamos los servicios. Acá, en el puerto 80, creamos un servicio para exponer el puerto 80, lo mismo para esta aplicación de Result App, y los servicios para Redis y para la base de datos, porque Redis de alguna manera va a ser accedida por este otro pod y la base de datos, este pod, va a ser accedida también por esta aplicación backend y por la aplicación Result App. Entonces, ¿sabemos dónde crear los servicios? Hemos creado 4 servicios. Ok. Ahora, veamos la parte de despliegue. En una parte de despliegue nosotros podemos identificar cuántos elementos, cuántos pods vamos a tener por despliegue. Yo quiero tener de acuerdo a la demanda, por ejemplo, 3 pods para este despliegue, ¿ok? Y despliego, ¿no? 3 porque lo he especificado en el réplica set de este deployment. Entonces, lo mismo con la aplicación de Result App. Lo mismo con la aplicación del Result App. Lo mismo, si es que mi aplicación recibe muchas consultas, mucha petición, mucha gente está golpeando a la página web, automáticamente voy a tener que escalar esta cantidad de pods, tal vez a 100, no lo sé, dependiendo de cuántas personas, dependiendo de cuánta carga reciba mi aplicación. Y si es que las personas tal vez ya dejan de usar la aplicación, ¿no? Tengo que también automáticamente desescalar para evitar el uso de consumo excesivo del clúster. Ok, hasta ahí ya hemos visto pods, servicios, deployments.
réplicas. Y ahora veamos este fichero de acá. Cada elemento en Kubernetes se define bajo un fichero, que es un fichero YAML. Por ejemplo, este es para el deployment que vimos aquí, este deployment, en la que defino mi estado deseado del clúster. Defino algunos componentes básicos, no la aplicación que voy a utilizar, el tipo por defecto de Kubernetes y defino cuántas réplicas voy a tener de este pod y la aplicación en sí. La aplicación ya está en contenedores. Defino el nombre del contenedor y de dónde voy a extraer el contenedor y en qué puerto se va a exponer. ¿Ok? Tengamos la idea de que un YAML es donde defino el estado deseado de mi aplicación. Sigamos. Ok, sigamos repasando la parte de arquitectura de Kubernetes. En esta parte no voy a entrar muy a fondo, pero voy a mencionar los componentes principales. Tenemos la parte del control plane, que es el cerebro principal del clúster de Kubernetes, a la que puedo acceder mediante la interfaz gráfica o mediante kubectl. Cuando tipeo los comandos en la terminal, estoy golpeando a el control plane. Entonces, dentro del control plane tengo 4 componentes principales: el API Server, el Schedule, Control Manager y el etcd. El API Server es el que va a gestionar las peticiones que llegan externas, las va a administrar y va a ejecutarlas y las va a guardar en el etcd. El etcd es una especie de base de datos clave-valor que va a almacenar recursos del clúster. El Schedule va a tomar los pods y los va a almacenar y los va a tratar de ubicar en un determinado nodo. Un nodo que vemos por acá, worker nodo. Va a buscar un nodo que es adecuado. ¿Es este nodo adecuado para mi pod? Sí, lo va a ubicar. Y si no es adecuado, va a tratar de buscar otro nodo. Y el control manager es el que va a tratar de gestionar, va a tratar de ver la salud, de que todo se está corriendo perfectamente. Ok, entonces se mantiene constantemente vigilando. En la parte del worker node, en la parte de los nodos workers, tenemos 3 componentes principales, que es kubelet, que el kubelet va a tratar de vigilar cada pod, si cada container se está corriendo, si todo dentro del worker node está perfectamente ejecutándose de acuerdo a lo que el API server lo dice. Y tenemos el kubeproxy que se va a encargar que se encarga de relacionar todos los objetos correctamente. O sea, los pods están conectados correctamente con los servicios. Y tenemos el container runtime, que puede ser Docker o puede ser cualquier otro container runtime que se encarga de crear los contenedores. Aquí, me olvidaba al inicio, comencé con estos componentes, pero me olvidaba del API Server. Del API Server, sí lo dije. El API Server es el que va a gestionar todas las peticiones que hacemos de afuera y las va a almacenar en el etcd. Pero enfoquémonos en esta de acá, API Server, porque más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, viendo la arquitectura de Kubernetes, nosotros vemos, ok, Kubernetes lo tiene todo, entonces tiene todo, está perfecto, todos los componentes se relacionan correctamente. Entonces, ¿qué es lo que falta? Si todo es perfecto, todo funciona. Cuando algo falla, Kubernetes trata de iniciarlo y todo está en armonía. Entonces, ¿qué es lo que falta? Nos preguntamos. Es ahí donde surge el Kubernetes, los operadores de Kubernetes. ¿Y por qué? Porque escalar, como hemos visto, escalar una aplicación sin estado, stateless, una aplicación como la que hemos visto de votos, es fácil, porque yo solamente puedo escribir kubectl scale deploy y la página web réplicas de 2 a 4. La puedo escalar fácilmente, ¿cierto? Todos tal vez lo hemos hecho y no hay mucha complejidad en esto. Pero, ¿qué pasa con las aplicaciones que almacenan datos? Por ejemplo, las bases de datos. ¿Qué pasan con esas aplicaciones a las que las llamamos stateful applications? Deployar, por ejemplo, una base de datos sigue siendo fácil. Como hemos visto, teníamos nuestro Postgres en una base de datos, en un pod, en un contenedor, mejor dicho, y en un pod. Entonces, yo podría simplemente definir mi despliegue, llamar a una imagen de tipo base de datos de Postgres y desplegarla, ¿cierto? Todo va a funcionar, todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Cuando ya empezamos a ver cómo mantener el clúster, cuando ya empezamos a ver cómo ir más allá de solamente el despliegue de Kubernetes, porque desplegar ya hemos pasado esa etapa. Todos ya podemos podemos desplegar una aplicación en Kubernetes. Pero donde viene la parte más difícil es a lo largo del tiempo, en el futuro. Entonces, ahí entra el ciclo de vida de la aplicación.
Se hablan de 3 días. El día cero, que es cuando ya hemos aprendido a desplegar nuestra aplicación, hemos planificado todo, cuántos contenedores, cuántos pods, cuántos servicios, todo lo que ya vimos. ¿Ok? El día uno del ciclo de vida de la aplicación de Kubernetes entra las operaciones y el escalamiento de nuestras aplicaciones en la que tampoco no hay mucha complejidad, pero en el día 3 ya estamos hablando de la gestión y optimización continua. Nuestros clústeres están desplegándose como queremos y están haciendo las cosas que deben ser de acuerdo al negocio que nosotros queremos y en producción, o sea, ya estamos hablando de cosas mucho más avanzadas que solamente la parte inicial del uso de Kubernetes. Entonces, en ese día es en el que los operadores de Kubernetes se enfocan en la optimización continua de nuestros clústeres de Kubernetes. ¿Y cómo hacemos esto posible? ¿Cómo podemos crear, hacer algo más que Kubernetes no hace? Existen lo que es posible hacer para los operadores de Kubernetes es extender la API de Kubernetes. Ya vimos la API, ¿cierto? Dentro de la arquitectura de Kubernetes vimos la API que está en la parte del control plane. Entonces, ¿qué quiere decir extender la API de Kubernetes? Quiere decir que nosotros vamos a añadir nuevas capacidades a Kubernetes, cosas que Kubernetes no puede hacer. Kubernetes puede hacer un montón de cosas, muchísimas con, para las aplicaciones sin estado, que es una aplicación web, pero para las aplicaciones con estado, como una base de datos, es ahí donde encontramos las limitaciones. Y todos usamos en nuestra aplicación una base de datos, correcto, pero con el tiempo esta ha quedado como un poco retrasada porque nos hemos enfocado en aplicaciones sin estado, a escalarlas, a moverlas, pero las bases de datos han quedado como un poco en retroceso. Entonces, la solución para esto es extender la API de Kubernetes. La API que ya hemos visto dentro de la arquitectura de Kubernetes está aquí y se encarga de gestionar distintos aspectos del clúster de Kubernetes. En este caso, se encarga de gestionar aspectos de objetos específicos de Kubernetes, pero no se encarga de gestionar cosas personalizadas, customizadas, que yo voy a crear. Es por eso que necesito coger la API de Kubernetes y crear en base a eso cosas o capacidades que quiero añadir al clúster de Kubernetes de mi aplicación. ¿Cómo extiendo la API de Kubernetes? Para extender la API necesito dos componentes principales, sí necesito mucho más, pero los dos componentes principales son el Custom Resource Definition y los controladores personalizados para aplicaciones específicas, que son los Custom Controllers. Los CRD o Custom Resource Definition son... ¿cómo creamos este Custom Resource? Lo creamos a través de una templeta que está ya definida, pero nosotros tenemos que poner la lógica de nuestro negocio y esta templeta nos permite crear un tipo. Recuerdan que habían tipos de, cuando tengo un YAML, hay tipos de deployment, hay tipos de servicios, tipos pods. En este caso, este tipo lo defino yo. Le puedo poner cualquier nombre, pero estoy utilizando la API de Kubernetes. Si ustedes pueden ver ahí, así, mi mouse se mueve. Acá pueden ver, estoy utilizando la API de Kubernetes y estoy utilizando el tipo de Custom Resource Definition, pero acá en tipo ya no uso los tipos por defecto que tiene Kubernetes, sino utilizo un tipo que yo voy a definir y la lógica del tipo, de esa nueva capacidad que yo quiero añadir a Kubernetes, la voy a definir aquí. Ok, una vez que yo tengo ese tipo definido, instalado, desplegado en mi clúster, yo puedo crear esos tipos customizados. Puedo, por ejemplo, escribir un tipo, puedo escribir un YAML del tipo cron tab, que es lo que ya habíamos creado anteriormente, y lo puedo desplegar en mi clúster. Lo despliego y puedo llamar a ese objeto como cualquier otro objeto dentro de Kubernetes, como un deployment, como un pod, como un servicio. Ok, pero los CRD, Custom Resource Definition, no trabajan solos, trabajan con los Custom Controllers, no con los controles por defectos de Kubernetes, sino con controladores por personalizados que nosotros creamos justamente para esa lógica de negocio que hemos añadido en el Custom Resource Definition. ¿Qué es lo que hace esto específicamente? Es similar
a un controlador normal de Kubernetes que lo que hace es vigilar entre el estado deseado y el estado actual de nuestro clúster y va a tratar de igualar las diferencias. Entonces, ambos trabajan juntos. Ahora, para repasar, para ver lo que hemos visto, ¿cómo funciona un clúster de Kubernetes sin operadores? Veamos, nosotros tenemos una definición de YAML acá, que es un recurso por defecto en la que podemos definir tipos que ya conocemos, tipos por defecto, objetos de Kubernetes por defecto que tienen, por ejemplo, el deployment. Ok, despliego este YAML y voy a crear el objeto en sí en el clúster de Kubernetes y voy a crear los tipos que quiero. Pods, o los puedo escalar, y lo que quiera acá, ¿no? Lo que ya conocemos dentro de la administración de nuestros clústeres de Kubernetes. Está el control loop, que es lo que va a hacer, va a vigilar el clúster actual, los objetos que tengo en mi clúster actual, y va a tratar de compararlos con lo que yo he escrito en los YAMLs. Y va a decir, ok, acá hay una diferencia. Entonces va a tratar de igualar lo que yo tengo en el clúster con lo que esté escrito acá. Y el control loop siempre se mantiene corriendo, observa, se mantiene observando, busca las diferencias y actúa sobre esas diferencias con la finalidad de reconciliar esas diferencias. Ese es un clúster de Kubernetes sin operadores. ¿Lo conocemos? Sí, es básico, no tiene mucha complejidad. Ahora veamos cómo funcionan los clústeres de Kubernetes con operadores. Para poder utilizar los operadores, nosotros primero tenemos que instalar el Operator Lifecycle Manager, que es una especie, que es un operador en sí, que nos permite gestionar los operadores que estamos creando en nuestro clúster. También tenemos que instalar el Custom Resource Definition, que ya hemos visto al inicio cómo lo definimos, y no trabaja solo, trabaja con el controlador. El Custom Resource más el controlador hacen el operador. Una vez que tengo esos componentes instalados en mi clúster de Kubernetes, ahí recién creo un Custom Resource, que es el tipo que yo he creado, que yo he definido, que yo quiero que funcione para mi clúster de Kubernetes. Y aquí lo defino, tipo MyApp, ¿no? ¿Lo puedo desplegar? Sí, el operador lo va a empezar a leer, sí, porque ya lo sabe reconocer. Yo inicialmente en el Custom Resource Definition ya he definido todo lo que mi tipo va a tener, entonces ya lo sabe leer, ya lo sabe identificar. Y acá el control loop hace lo mismo, porque este es el control loop que tiene Kubernetes por defecto. Sin embargo, este controlador que tenemos acá es algo específico y personalizado para la aplicación, para ese nuevo tipo, ese nuevo objeto de Kubernetes que hemos creado. Entonces, de ahí, una vez hecho esto, ya el operador se comporta de una manera como un objeto más de Kubernetes. Entonces, ya puedo crear los despliegues, puedo crear los pods. Esto es cómo funciona un clúster de Kubernetes con operadores. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo creo los operadores? ¿Ok? Entonces, para crear operadores existen distintas maneras, pero una de las más frecuentes y las básicas es ir a buscar el framework del operador, el Operator Framework, que es un estándar para poder crear operadores. Si van a la parte de documentación, esto te ofrece un SDK donde te dice, ok, cómo crear, cómo iniciar, cómo empiezas a extender la API de Kubernetes para crear tu propio operador. También existe el Operator Hub, donde ustedes van a ver la cantidad de operadores que existen ahí. Son muchísimos. Que pueden satisfacer distintas necesidades, tal vez de login, tal vez GitOps, tal vez backups, restore, cosas que solamente con Kubernetes no las puedes encontrar. Entonces, existen infinidad de operadores aquí en Operator Hub, que es como Docker Hub, es una plataforma oficial para los operadores de Kubernetes. Y estos operadores ya han pasado certificaciones, tienen certificaciones para sus imágenes, o sea, ya están dentro de un estándar en la que son aceptados como para que se puedan utilizar y distribuir. Ahora, hablando sobre la madurez de estos operadores, porque los operadores también pasan por madurez, así como todo, existen tipos de madurez a la que llega un operador. Hay operadores que tal vez estén en el nivel 1, que quiere decir que se pueden instalar, tienen instalación básica y cumplen cosas bastante específicas. Entonces, hay operadores que pueden estar ahí, pero hay operadores que ya se pueden encontrar en un nivel superior, por ejemplo, en un nivel 3, en la que ya ve y administra todo el ciclo de vida de ese operador, o hasta el nivel 5, pero estaba leyendo aquí y realmente no muchos operadores llegan al nivel 5 de
de este ciclo, de este modelo de capacidad, se quedan tal vez en el 4, y es por eso que la comunidad de Data on Kubernetes, la comunidad que ve todos estos asuntos de Stateful Set Applications en Kubernetes, están tratando de estandarizar estas iniciativas para crear operadores, porque todos tienen operadores. Si ustedes ven en esta página web, hay muchos operadores, pero cada uno crea los operadores de acuerdo a cómo ellos piensan, de acuerdo a cómo satisfacen su negocio, pero se está trabajando en esfuerzos para poder estandarizar, crear patrones para que no sea tan difícil la creación de estos operadores. Y esos pasan por esos niveles de capacidad. Por ejemplo, nosotros en Percona hemos creado operadores que son open source al 100%, entonces su nivel de capacidad, por ejemplo, si acá ven, si ustedes van al Operator Hub y van a instalar un operador, porque ahí está todos los operadores que quieren, van a esta página web, ven cómo instalar, acá abajo hay todos los pasos para instalar un operador y comenzar a probarlo, y también te muestra en qué nivel de capacidad está tu operador, acá ves, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Hablando un poco sobre la comunidad, como les mencionaba, hay varios miembros de la comunidad dentro de Data on Kubernetes. Hay varios miembros de la comunidad de distintas empresas que están creando operadores, pero quieren unificar esos esfuerzos. Entonces, Data on Kubernetes es una de esas comunidades en la que también yo estoy participando, especialmente en el SIG Operator, en la que se unifican esos esfuerzos y se trata de estandarizar, se trata de crear líneas, guidelines, para poder saber cómo crear los operadores de una manera más estandarizada. Entonces, se pueden unir ustedes a la comunidad a través de este link. Y estamos contratando también en Percona. Si desean, pueden acceder al link. Y eso es todo. Vale. Sí, escucho. Vale, pues muy interesante otra vez. Ha sido todo este día hoy, ha sido maravilloso. Otra charla muy interesante sobre operadores. Voy a ver primero si hay preguntas. Desde aquí no hay preguntas. Bueno, yo te pregunto una cosita. Si yo soy nuevo en Kubernetes y quiero desarrollar mi primer operador, ¿dónde empiezo? Si quieres conocer sobre cómo crear un operador, ¿cierto? Sí, ¿cómo empiezo desde cero? Más enseñar la documentación, tengo que mirar unos ejemplos. Sí. Hay la respuesta estándar, ¿no? Pero tú en tu caso, yo soy nuevo, Ujú. sé desarrollar, bueno, estoy desarrollador y nunca he creado un operador en mi vida. Pero sí Así. conoces la parte de Kubernetes, cómo Sí, funciona sí, Kubernetes, sí, correcto. sí, sí. Entonces, el Operator Framework es el lugar donde debes ir, porque ahí te muestra todos los estándares para crear un operador, paso por paso. Lo Si que has conoces enseñado Go, antes, ¿verdad? Sí. sí, si conoces Go, lo puedes comenzar a crearlo. Si conoces Helm, porque hay 3 formas de crear operadores: Go, Helm o también Ansible. Entonces, de acuerdo a eso, tú escoges la tecnología. Pero si sabes Go, en realidad te va a dar mucho más flexibilidad. Vas a poder hacer muchísimo más cosas con Go, porque es el lenguaje nativo que usa Kubernetes, ¿cierto? Pero con Ansible y con Helm te vas a limitar un poco. Vale, pues sí, sí, Go sí conozco un poco, así que bueno, yo nunca, yo mismo nunca he escrito un operador, pero tengo que intentarlo, ¿no? A ver si hay otras preguntas. Vale, a ver, no hay más preguntas. Pues nada, yo creo que yo no tengo más preguntas. Yo creo que, bueno, quedan 15 minutos, así la gente puede ir a cenar, o bueno, en España se cena tarde. Y hay varios que ya han cenado fuera de España, en Inglaterra supongo, pero así dejo un poco de tiempo. ¿Qué hora es, por cierto? Aquí por lo menos 8 menos cuarto. Bueno, tú estás en Inglaterra, 7 menos cuarto, Yes. entonces, Ajá. ¿no? Mm. Ok. Ok, muchas gracias entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bye.